cómo se desarrolla la personalidad. Ahora, hay muchas teorías sobre cómo se desarrolla la personalidad. Probablemente las teorías que se han mantenido de alguna manera a través del tiempo han sido las teorías psicodinámicas del desarrollo de la personalidad y posteriormente a algunos avances en algunos aspectos de la genética biológica de cómo se va integrando la personalidad, los cuales voy a tocar en la primera parte, todos esos aspectos. En la segunda parte voy a hablar propiamente en qué consisten los distintos trastornos de personalidad. Así que pónganse listos por si un momento dado se quedan etiquetados en alguno de estos. Muy bien, la personalidad en verdad es, comenzamos con la dificultad para definirla, ¿no? Hay varios tipos de definiciones. La característica principal es que todos tenemos una forma de responder ante estímulos externos. Alguien me decía a algún momento dado que una persona que tiene un trastorno histriónico de la personalidad no funcionaría en una isla solito o solita, puesto que se requiere la interacción con otras personas para que se dé la manifestación de la personalidad. Por lo tanto, para que haya otra personalidad tiene que haber una interacción con otras personas y que en un momento dado el resto de las personas pueden identificar, sabes que tú te comportas como yo no me comportaría o como el resto de la gente no se comportaría. Entonces, estas características emocionales y conductuales, en el cual la persona vive en su forma normal y bajo situaciones normales también, pero también situaciones bajo presión, pues se van a mantener ciertas conductas, ciertas características que son poco modificables. Con esto hace que la persona, en un momento dado, podemos, normal o sana, podemos predecir cuál va a ser su siguiente paso ante distintas situaciones. Entonces, la persona normalmente es estable y predictible. Ahora bien, varios autores, pero específicamente Eric Fromm, le dio especialmente interés en una integración de dos elementos, que es el temperamento y el carácter. Por la parte difícil de definir qué es el temperamento. ¿Qué es el temperamento? Bueno, de una manera es un factor con el cual nacemos, con el cual estamos preparados y alrededor de ese temperamento se va a ir formando el carácter en la medida que el individuo vaya creciendo, vaya madurando y que a través de sus órganos de los sentidos vaya valorando su medio ambiente y empiece a tomar decisiones de sus reacciones. Cuando se ha hecho estudios genéticos, se ha visto que el componente hereditario tiene un cierto peso, pero no es muy grande. La idea de que qué tanto los trastornos de personalidad están asociados a un factor genético exclusivamente o un factor medioambiental, pues es la combinación de los dos, pero por lo menos en los estudios en genéticos los cuales un pequeño que vive con padres que son de un trastorno de personalidad, por ejemplo, eso es muy dado en algunos países como Suecia, eh, probablemente Dinamarca, Noruega, como tienen pocos hijos o pocos hijos las personas europeas, muchos de ellos se pierden los hijos después de los 30 años, 40 años. Uh, ha hecho que aquellos que vean que tienen una parentalidad inadecuada o que sean adictos o cualquier cosa, pues lo toma del servicio social allá y lo da adopción. Y hay gente que quiere adoptar un bebé porque pues se les pasó la edad y ahora ya no puede tener acceso a un bebé. Entonces lo dan y se vio que el componente hereditario sí tenía un cierto impacto, más no siempre, porque también el tipo de relación que hubiera con la familia nueva es muy importante para que se manifieste. Entonces, aquí vemos los rangos de 0.30 a 0.80, entre el cual hay una dependencia de un trastorno de personalidad base a un factor genético. Tenemos el modelo de temperamento de Cloninger, que le da un enfoque psicobiológico. Se enfoca tanto lo orgánico como lo psicológico, y entonces él identifica que existen 4 elementos de temperamento. Probablemente para mi gusto, el término temperamento significa el grado de vigor que tiene un menor, un bebé, ¿verdad? Ante los estímulos externos. Y ustedes irán a una cunero
en el cual están todos los bebés recién nacidos, y ustedes podrán ver de repente un recién nacido que está pegando de llanto, gritos, se pone rojo, furioso y todo eso. Entonces se dice, ay caray, ese bebé pues, va a ser muy demandante, ¿no? Se hace lo que yo digo. Y un lado es otro bebé que está calladito, tranquilo, que no da lata y todo eso. Ay, qué ternura de bebé, este es muy tranquilito. Bueno, ese elemento de vigor que tiene el bebé desde que nace es el temperamento. Ahora, para Cloninger, considera de que este temperamento puede ser dirigido hacia el exterior con varios tipos de reacciones. En la medida que se va desarrollando el bebé, va a haber bebés cuales todo le atrae, todo le llama la atención. Cuando empieza a fijar la mirada, está por todos lados, ¿no? Pero hay algunos que realmente se nota ese deseo de enterarse, de ver. En la medida que se va desarrollando el bebé, trata de agarrar todo, llevarse toda la boca, experimentar, no se queda quieto. Entonces, ese es el bebé que tiene un temperamento de búsqueda de novedad. Está el bebé también que se ve aislado, retraído, está muy pendiente, pero de que no vaya a pasarle algo, que sienta que no va a ser afectado, está buscando evitar el daño. Hay otro bebé que demanda o hace acciones, tiene actividades para que se le recompense por lo que hace, y está aquel que repite y repite, repite una acción porque quiere alcanzar algo, que no sabemos qué es, ni él tampoco, pero lo repite, hace encontrar el elemento que lo haga sentir bien. Entonces, esto es una manera que Cloninger define el temperamento, que repito, es un elemento heredado. El temperamento para Cloninger implica el 50% de la personalidad y el otro 50% del carácter. Ahora, el problema muchas veces con los estudios psicobiológicos es que tratan de buscar un elemento cerebral, en este caso de neurotransmisores, y trata de ver que esos neurotransmisores están estimulando ciertas vías cerebrales que hace que se manifiesten estos rasgos que he mencionado hace un momento dado. Por ejemplo, de la búsqueda de novedad propone de que existe en los circuitos de dopamina, tenemos 5 circuitos de dopamina, por lo menos los más estudiados, y de circuitos hay algunos que van desde el sistema mesolímbico hacia el núcleo estriado, que es la zona o es la vía en la cual se conectan mucho las personas que consumen drogas adictivas. Entonces, a través de esa vía se estimula y se repite porque produce gran placer. Es más, esta vía que va del sistema mesolímbico al núcleo estriado está asociada también para los estados psicóticos, en los cuales un exceso de estímulos a nivel o de mala calidad o algo pasa ahí, promueve la presencia de alucinaciones. Y es bien interesante porque durante mucho tiempo sirvió para poder definir que era la esquizofrenia, que había una alteración a este nivel del sistema mesolímbico al estriado, pero sin embargo, de estudios posteriores se ha visto que también hay otras vías de dopamina, y hay uno que va también desde la zona mesolímbica hasta la región frontal, lo cual esta área de la región frontal a que un momento va a permitir tomar decisiones, de la autoestima, las bases morales, el super yo. Entonces, todos los elementos que tenemos ahí, entonces la persona tiene un fuerte estímulo para búsqueda de novedad. La serotonina son otro grupo también de neurotransmisores que se abarcan sobre todo a nivel del piso del cuarto ventrículo, y probablemente en ese nivel, como está en contacto con el sistema límbico, cualquier estímulo excesivo para el sistema límbico va a provocar un estado de tensión. Por lo tanto, evita el daño a aquella persona que trate de bajar el estímulo del sistema límbico a través de serotonina. Y finalmente la norepinefrina, que también hay varias vías de conexiones, otro también va a la región frontal, en el cual busca poder conseguir tener una gratificación alcanzando ciertos estímulos, ciertas áreas. La verdad, son muchos neuromoduladores, y el término de neuromodulador significa de que acostumbra a las neuronas a tener cierto tipo de disparo, cierto tipo de respuesta ante ciertos estímulos, y se va acomodando dependiendo que se esté repitiendo cierto tipo de estímulos de neurotransmisores. Entonces va a haber una modulación de las neuronas para adaptarse a los estímulos que está recibiendo. El carácter.
Para Freud, el temperamento y el carácter forman los dos componentes de la personalidad. Y el desarrollo del carácter es su manera de responder ante las demandas del medio ambiente. Es importante para el desarrollo del bebé tener un medio ambiente que le sea seguro. Seguro en cuanto tiene buenas bases de efecto, en cuanto lo están resolviendo sus necesidades físicas, del hambre, del frío, de que se orinó, al mismo tiempo de las ansiedades emocionales, en las cuales se le estimula para que esté desarrollándose más. De repente, cuando está el bebé muy pequeño, está todo espástico, todo su chiquito, dormido todo el tiempo, pero a medida que se va viendo las conexiones neuronales, y esto es a base del contacto con el exterior, que sienta un elemento de seguridad, de protección, de cariño, de afecto, de atención, va promoviendo que se vayan haciendo conexiones neurotransmisores y entonces el bebé vaya poniéndose en contacto con su medio ambiente, con su realidad. Y la medida que se va desarrollando a través de estas relaciones, va provocando de que el niño empiece a mejorar sus conexiones de sus neuronas. El hecho de tener estímulos tempranos cuando uno es bebé ayuda a una mayor conexión de neuronas, ¿no? De repente le pone una música agradable, suave, no sé, música de Mozart, y pum, 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 se empiezan a conectar neuronas. En un momento dado ve correr un perrito, un animalito, y pum, 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 se van a conectar nuevas neuronas. O sea, constantemente está viendo sinapsis nuevas durante el desarrollo del bebé en base al contacto que está teniendo con los padres. Ahora bien, vamos a hablar sobre la teoría freudiana del desarrollo del individuo. Ahora, para Freud, el apetito sexual, el deseo sexual, la vida sexual del individuo, que es muy placentera, normalmente o sanamente debe ser placentera, tuvo que haber nacido de alguna manera. No un buen día se despertó de la persona y dice, ya soy sexual, ya tengo apetito sexual, ya disfruto la sexualidad. No, no, espérate. Así como todo el mundo tenemos un desarrollo de nuestra vista, de nuestro oído, del aprendizaje, de la educación, de la escolarización, muy distinto a educación de la escolarización. La educación es la que da los padres, la vida familiar, la escolarización ya habla un proceso de aprendizaje muy bien dirigido. Bueno, decía Freud, tiene que haber algo antes de que se desarrolle la sexualidad, tiene que haber pasos previos del desarrollo del individuo. Y entonces ahí es donde viene la teoría del desarrollo psicosexual del individuo. Entonces Freud propone, bueno, es que en la medida que se van conectando las neuronas, y quiero decirles que Freud no era psiquiatra, él era neurólogo, y entonces él estudió curiosamente la respuesta sexual en los peces y pudo hacer estudios muy, muy profundos a nivel de ese nivel y entonces lo pudo equiparar al desarrollo sexual del ser humano. Y entonces él veía que una parte para el desarrollo del niño es que en la medida que va creciendo va teniendo un fuerte apego hacia la boca. Encuentra en la boca un elemento de placer. Hay que pensar esto. ¿Por qué los labios son rojos? ¿Por qué los labios tienen una piel distinta al resto de la piel, ya sea afuera o por dentro de la mucosa? ¿Por qué son tan ricos los besos? Bueno, eso es debido a que existe una zona muy inervada en la boca y además altamente vascularizada y además una piel que es mucho más sensible que el resto de la piel. Esto habla que ese exceso de vascularización y ese exceso de terminación nerviosa le da ese elemento placer. ¿Qué es el placer? El placer es la satisfacción de una necesidad. Una persona tiene una necesidad fisiológica, apetito, sueño, evacuación. Si un momento no puede resolver este estado de necesidad, va a provocar un estado de tensión. Y esta tensión va aumentando, va aumentando, va aumentando hasta que llega a ser bastante molesto, a ser intolerable. Y un momento dado logra, por fin satisfacer esa tensión, por fin logra resolver esa tensión, y entonces hay una fuerte descarga.
Y entonces la persona tiene un gran apetito y se siente muy mal y ya quiere comer, ya se siente mareado, que se va a caer, por fin logra tomar alimento y eso le da una gran satisfacción. Es el placer. El placer es la satisfacción de una necesidad. Y esa necesidad, al no ser resuelta rápidamente, produce un estado de tensión. Entonces, el individuo va adquiriendo placeres de bebé cuando tiene una tensión muy fuerte por las necesidades fisiológicas que tiene, pero sobre todo por el hambre. Y no solamente eso, sino que va sintiendo cuando va siendo alimentado por el pecho materno, que aparte de recibir el alimento que debe sentir bien, esa sensación de agradable a través de la boca, que provoca un estado de placer no solamente de situación, sino el contacto con el calor materno, que la mamá le habla, que le sonríe, que le dedica palabras agradables, que le está tocando, que lo está masajeando, que lo está apapachando. Bueno, pues se antoja todo eso, ¿verdad? Con este encierro, de repente quisiéramos estar en esta etapa oral todos. Y entonces la persona va desarrollando mucho en la boca como un recurso para ponerse en contacto con su medio ambiente, con el exterior y sobre todo para el placer. ¿Cuántas veces no han visto ustedes que la mamá está matando al bebé, el bebé se quedó dormido, la madre lo está separando y de repente despierta el bebé y lo pesca otra vez el pezón y empieza a jalar otra vez, empieza a chupar? Ay, este chamaco, mira, más que mañoso, pues ya estaba dormido, ¿por qué? Por la sensación de placer. Ya no es tanto la alimentación, sino el placer. Entonces esa etapa Freud llamó la etapa oral. En esa etapa oral, el bebé busca explorar su mundo a través de la boca. Ve una cosa y tiene que saber qué es a través de la boca. Porque es la parte más sensible. Es la parte que tiene más facilidad para identificar qué es lo que está en el exterior. Y empieza a tener los primeros valores de bueno y malo. Bueno, sabe rico y se traga. Malo, sabe desagradable y se escupe. A través también de la boca aprende a manejar la agresión. De repente van a hacer los dientitos o los dientecitos, la mamá le está dando el pecho, de repente quiere retirarse y lo pesca con los dientes, o incluso la muerde. ¡Ay! Pega el grito la mamá, y el bebé siente el espanto de la mamá, porque los bebés son tremendamente empáticos, sienten todas esas emociones, no saben qué es, simplemente sienten la sensación agradable o desagradable. Eso es importante lo que estoy diciendo, porque el carácter se va formando en la medida que el bebé interactúa con su medio exterior y le va a dar los recursos para poder tratar de manejar su medio exterior. Él no tiene el desarrollo intelectual para decir, voy a hacer esto para conseguirlo. No, simplemente es intuitivo, es espontáneo y empieza a manejar sus elementos exteriores para un momento dado no sentir impactos desagradables como el que acabo de mencionar. Tiene entonces que haber una distancia entre elementos desagradables que le protegen de su temperamento, que está muy pequeño. Entonces ahí es donde va a formar el carácter, en la interacción con los padres. Espero que me vayan siguiendo, si no, ya pondré sus preguntas. Ahora bien, Freud dio cuenta también de que el paso o la transición, sería el término más adecuado, entre piel y mucosa, son unas zonas muy sensibles, muy ricas en inervación, muy ricas en vascularización. Y entonces, en la siguiente etapa, la etapa anal, identifica que hay un placer en el menor en la etapa anal en el momento que empieza a aprender a retener y expulsar las heces. El bebé, en la medida que se va desarrollando, más o menos a la edad de 2 años, años y medio, más de 2 años y medio, es cuando se mieliniza la última estructura que va hacia la región anal, la región perineal. Es importante porque indicar a un niño que empieza a aprender a controlar esfínteres antes de los 2 años y medio, hay gente que desde el año y medio quiere controlar esfínteres, no va a poder porque todavía no está suficientemente mielinizada las terminaciones nerviosas que van a dar a ese nivel. Por lo tanto, después de los 2 años y medio, el bebé puede retener y además produce placer retener y expulsar. Y entonces, ese elemento lo disfruta, debe sentir muy bien. Y entonces ya la persona, aparte de su interés oral, también empieza a desarrollar el interés anal. Y de hecho,
existe un elemento psicosocial en la retención o la expulsión de heces, en la medida que los padres se ponen muy contentos cuando el bebé aprende a avisar antes de ir al baño. Mamá pipí, mamá popó, ay, corre al baño, ay, qué bonito niño, mira nomás, que no se hizo en la ropa, ya vamos a tener que dejar de usar pañales, perfecto, muy bonito, y niño, cómo lo quiero y todo eso. Y entonces el niño empieza a darse cuenta que un elemento extra de placer no solamente es retener o expulsar, sino retener esa respuesta emocional de parte de los padres, que responden con mucho grado, con mucho gusto, y además el niño siente esa rica emoción, ese elemento agradable de afecto, de amor, de cariño, de calor, y va a desarrollar los elementos de amor, el menor, a través de esos contactos que va teniendo, pero no siempre lo logra, de repente no aguanta, no retiene, o siente placer de expulsar donde sea. ¡Ay! Otra vez se volvió a hacer. ¡Ay, qué mal niño mío nomás! ¡Ay, qué feo hizo todo esto! Y entonces el niño siente también esa sensación de desagrado, siente esa malestar y quiere complacer. No, no, es que tengo que complacer a mi familia, tengo que complacer a mis padres. Y entonces el niño va aprendiendo a gratificar a los padres a través de expulsar las heces o la orina en el lugar adecuado. Entonces este elemento de expulsión y de control y todo esto, es su regalo que le da el niño a los padres. Y ese regalo también sirve para controlar a los padres. Si un momento dado el niño quiere tener atención de los padres, va a decir, les quiero ir al baño. Bueno, es que el baño, que pipí, popó, dirá. Lo que le han enseñado, si hay una reunión, una fiesta, o están platicando los padres con otras personas y el niño siente que no está teniendo la suficiente atención, pues no sabe cómo controlar. Mamá, pipí. Ay, espérate, hijito, papi, pipí, tienes que llevarme, ¿no? Si no, yo no respondo. Entonces, va aprendiendo a cómo manipular a los padres. Y aquí es donde Freud habla sobre un control sádico del menor. ¿Qué es el sadismo? El sadismo no es lastimar o hacer daño a una persona. En verdad, el sadismo es buscar el control sobre otra persona para que acepte las decisiones que uno toma. Obligar a la otra persona a hacer lo que no quiere hacer. Estos hay muchos jefes sádicos que buscan cómo controlar su personal y haciendo cosas que sabe que le van a molestar, pero que les quiere obligar a hacerlo, porque por algo es el jefe, para tener control de los demás. Entonces el término sadismo es muy aplicado también en el término sadismo sexual, pero el término sexual se refiere a humillar a la otra persona, puede ser un momento dado obligarla a hacer otras cosas que no quiere hacer o puede incluir lastimarla. Ese es el sadismo sexual. Pero en la etapa anal es donde empiezan a tener esos elementos sádicos al bebé que le ayudan a aprender a controlar a su medio ambiente. Mi concepto de un niño inteligente, de un niño brillante, es aquel que aprende a controlar a los padres. Mientras más brillante es un niño, más bueno para buscar cómo controlar a los padres. Mi concepto de padres inteligentes es aquellos los cuales aprenden a decidir qué le permiten y qué no le permiten al menor. Entonces, en ese interjuego, el niño busca tener cierto grado de independencia. En el momento que el niño empieza a caminar, ya tiene un buen grado de independencia. Y desde ahí en adelante, sobre todo en la adolescencia, la manifestación de independencia se va a dar cada vez más fuerte con respecto a su relación con los padres. Pero primero hay que controlarlos. Entonces la etapa anal es excelente. Entonces puede tener esa sensación de gratificación personal, de placer y hacia el exterior, hacia los padres. Pero también se van afinando los circuitos de placer, también a nivel del sistema nervioso central y a nivel de su contacto con el medio ambiente. Y viene la etapa fálica. Y la etapa fálica más o menos será, pero voy a tomar un poquito de agua. La etapa fálica más o menos será alrededor de los 4 años. Freud lo relaciona mucho en el menor, de que a los 4 años busca competir con el padre del mismo género para ganarse al padre del género opuesto.
Y esto lo hace a través de sus genitales. O sea, la etapa fálica, el menor, el niño, quiere competir con el padre a través del pene y se siente muy seguro, se siente que es capaz de competir con el papá, que él también tiene falo, no tiene la ausencia de falo, porque sabe que la ausencia de falo es niña. Ya desde el año y medio, el niño y la niña ya pueden identificarse como que son del propio género masculino y femenino. No me pongas eso, mamá, porque no quiero parecer niña. No me pongas pantalón, mamá, porque me va a parecer un niño. O sea, desde el año y medio ya tiene una identidad de género sexual. En la etapa fálica se acentúa más esto, y entonces el niño trata de ganarse la mamá a través de la presentación de su desnudez, de su falo. Él también, él es un hombre para ella. La mujer no tiene falo y entonces Freud propone el término de el temor al complejo de castración, o la envidia al pene de la niña. Y en verdad el pene, o la etapa fálica, que se ha educado, no es tanto el aspecto sexual, porque los pequeños no tienen elemento sexual. El término falo en verdad es que yo puedo hacer lo que quiero, no puedo hacer lo que quiero. O sea, hay una situación en la cual, les decía, los niños se van desarrollando de acuerdo a las atenciones que tienen los padres. Y lo más común es de que la gente en general, y sobre todo los adultos, solemos dar un trato distinto a un hombre a una mujer. Si es un bebé hombre, jugamos de manera más brusca que si es una bebé mujer, le damos un trato más delicado. Y desde entonces empezamos a hacer diferencia. No se diga en la etapa en la cual, o en la época en la cual Freud podía ver cómo el trato hacia la niña era de un control distinto al control del niño. El niño había que empujarlo a la sociedad, había que serlo agresivo, había que ser violento, que jugar de una manera fuerte, que suba a los árboles, que se pelee con otros niños, que demuestre que es macho, ¿no? No, la niña no, la niña es una dulzura, hay que tenerla con cuidado, con amor, no te puedes subir a los árboles, no, se te ve la ropa interior, no, no, olvídate, eso lo hacen los niños, las niñas no hacen eso, las niñas juegan con muñecas, las niñas se juegan a la comidita, las niñas juegan a ser mujeres adultas, mientras que al niño se le estimula que juegue, que viva su masculinidad como niño. Afortunadamente en la época actual ya no hay esa diferencia tan grande, existe, pero no tan grado como en aquella época. Entonces era muy claro que la etapa fálica era una manera de mostrar su capacidad de poder, de alcanzar lo que quisiera uno, de mostrar su fortaleza. Y dado que la niña no tenía falo y por lo tanto no se le permitía funcionar como niño, al contrario se le estimulaba, aunque fuera una mamá chiquita que se fuera preparando para la etapa adulta como madre, ¿qué podía ofrecer? Darle un bebé al papá. Que el bebé que ella tuviera, ella no tiene idea de las relaciones sexuales, pero el bebé que tuviera fuera un bebé del papá, para que pueda competir contra la mamá. Y tiene su muñequita, y oye papá, vamos a jugar a comidita, oye papá, un besito a tu hijita, esa hijita es hija de los dos. O sea, es una manera de la etapa fálica de la mujer alcanzar a los padres. Y entonces en eso andamos cuando viene la etapa edípica. El complejo de Edipo está basado en una obra de teatro que está basada a su vez en la mitología griega, que es Edipo Rey. Lo recomiendo muchísimo, tengo oportunidad de leerla. Es fabulosa esa obra de teatro, Edipo Rey. Y tenemos entonces, es una tragedia de Sófocles, si mal no recuerdo, y entonces en el Edipo, el niño trata de ganarse a padre del género opuesto, y se enfrenta al padre del mismo género, ¿no? Y entonces el niño dice su mamá mía y la abraza, o la niñita dice papá mío y la abraza, ¿no? Y si los padres están bailando, están besando, llegan los niños, quítate, quítate, es mío, no lo toques. Es la etapa fálica. ¿Cuál es la finalidad de la etapa edípica? Bueno, la finalidad de la etapa edípica es que el niño o la niña empiezan a experimentar formas de atrapar a una pareja, formas que después va a utilizar cuando ya salga del ámbito familiar, cuando ya sea adolescente y empieza a buscar ganarse una pareja fuera de la casa. Mientras sea pequeño es una relación, entre comillas, incestuosa, puesto que busca ganarse a alguien del mismo género de la familia, pero que pase de una relación incestuosa a una relación fuera,
de la familia, para dejar de ser incestuosa, tiene que pasar la etapa adolescencia, que es una etapa muy turbulenta. ¿Por qué? Porque para poder desarrollarse, tiene que tumbar a sus ídolos, y los ídolos son los padres. Claro, para poder ir a la casa, tiene que romper esta relación fálica, tiene que romper esta relación edípica, tiene que buscar elementos exteriores, pero para salir, tiene que enfrentarse a los padres primero. Etapa fálica, complejo de Edipo. Después viene una etapa, bueno, complejo de Edipo, viene una etapa de latencia en la cual se detiene el desarrollo psicosexual en el sentido de que ya no hay otras áreas en las cuales son ricamente estimuladas y que tengan fijarlas. Tiene elementos orales, tiene elementos anales, tiene elementos fálicos, pero está ahí. Y se etapa de latencia. Ahora bien, en esta etapa del desarrollo del complejo de Edipo, para poder superar ese complejo de Edipo, de repente debe haber una imposición por parte de los padres y le basta. Tu mamá es mi esposa o tu papá es mi esposo y tú estás a un lado. Hasta aquí llegamos, te quiero, te adoro, todo eso, pero no puedes pedir que yo quiera a mi pareja. Eso es tan impactante el menor, que en un momento dado hace que desarrolle el super yo, que vamos a ver más adelante. Entonces, para superar o mejorar la etapa de Edipo, es necesario el super yo. Ahora bien, no crean que se desaparece completamente la etapa de Edipo, no, se mantiene, pero no a grado intenso, y es más tolerable la expresión edípica de la mujer que en el hombre. O sea, si un momento dado la niña, bueno, la jovencita, unos 13 años, 12 años, 13 años, corre, besa a su papá de una manera muy fuerte, se agarra del cuello y lo abraza, y se va y se siente en sus piernas, te quiero mucho, papito, pues eso es bien tolerado socialmente. Pero un niño que está corriendo, se amarga de la mamá, la abraza, la besa, se siente en sus piernas a los 13 años, oye, ese niño algo le pasa, eso es normal. Entonces, socialmente, es más tolerable que se mantenga elementos de complejo típico de la mujer que en el hombre. El hombre es importante que haya la separación definitiva a ese nivel. Entonces, una vez que pasa la etapa de latencia, viene la etapa de la pubertad y viene, entonces sí, ya la gran descarga de hormonas, muy específicamente la testosterona. La mujer también tiene testosterona y se ha visto que se requiere para que aparezca la respuesta de deseo en la respuesta sexual humana normal. Entonces, la testosterona a dosis baja, y que esta puede venir de los suprarrenales, crear un tipo de testosterona que hace que la persona pueda tener una respuesta sexual humana normal por el deseo. Entonces viene la genitalidad. Esto es, la persona viene con deseo sexual ya desarrollado, ya pasó las distintas etapas de placer, ahora viene el placer a nivel sexual. Pero además, la etapa de genitalidad es una etapa que implica maduración o madurez, porque la persona no solamente disfruta tener una actividad sexual por la satisfacción de placer que siente, sino que disfruta mucho dando afecto, dando caricias, dando amor, como lo recibió cuando era bebé, como lo recibió cuando estaba en la etapa fálica. Y trata de conquistar a la otra persona, y hace que la otra persona se disfrute, y le da una alegría intensa ver que la otra persona disfruta y la pasa muy bien, y despierta el amor en la otra persona. Entonces, ese elemento de pareja es la genitalidad, no solamente el aspecto sexual, sino el aspecto de afecto, de amor, de intercambio, de disfruto tanto dando como recibiendo. Eso se refería a Freud de la genitalidad. Entonces, como ustedes se dan cuenta, el desarrollo psicosexual, que fue muy atacado en su época Freud, pues está relacionado sobre cómo se puede dar la situación de placer. Y ojo, una parte muy importante de la personalidad es que la persona puede llevar a cabo un disfrute sexual adecuado durante las etapas correspondientes, a partir de la genitalidad. Un buen porcentaje de personas que tienen parafilias, esto es, una respuesta sexual anormal en cuanto a elección de forma de satisfacer la sexualidad, que voyerismo, que exhibicionismo, que pedofilia, zoofilia en algunos casos, necrofilia, cosas muy extravagantes. Bueno, están asociados a que hay un problema en el desarrollo de la personalidad, o sea, un trastorno de tipo parafilia está asociado a un desarrollo de la personalidad inadecuado. Generalmente las personas tienen un tipo de trastorno de personalidad asociado a un tipo de respuesta sexual o de búsqueda de pareja sexual de forma adecuada. Es importante también que para Freud
consideraba que en su época que la homosexualidad era un elemento anormal provocado por una dificultad en algunas etapas. Actualmente sabemos que no es así, que el problema de la actividad homosexual es la selección de pareja, que no coincide con las bases sociales o morales de algunas áreas, de algunos grupos sociales. Pero la realidad es que todos tenemos un elemento homosexual latente, se decía Freud, todos tenemos una homosexualidad latente. Gracias a esa homosexualidad latente tenemos capacidad de poder amar a nuestro padre de mismo género, a nuestros amigos de mismo género, a nuestros primos, a nuestros hermanos, a todos aquellos que de mismo género los queremos, los amamos, los abrazamos, a veces los besamos. Y se requiere un elemento de homosexualidad latente para poder llevar a cabo. Entonces, la homosexualidad es normal. Si por algún motivo del desarrollo del individuo quedó enfocado hacia el padre del género, del mismo género, es otro elemento que podemos discutir más adelante. Pero yo quiero decir todo esto como parte del desarrollo normal de la personalidad. ¿Ok? ¿Vamos bien? Espero que sí. Ahora bien, para Freud y los posteriores a Freud, por ejemplo, Abraham, proponen que los trastornos de la personalidad están muy relacionados a que el individuo se quedó pegado en alguna de las etapas. O sea, por algún motivo, una de las etapas de estas, sobre todo oral analofálica, o Edipo incluso, fue o demasiado gratificada, demasiado estimulada, demasiado atractiva, o bien fue demasiado frustrado. Fue frustrado tanto que en un momento dado se quedó con la sensación de que tengo que resolver esto, en forma inconsciente, no tengo que resolver esto, tengo que vivir esta situación que me quedé pegado. Entonces, esto es la fijación. Y en un momento dado, cuando la persona es sometida a fuerte estrés o fuertes tensiones, busca regresar a esas etapas porque esas etapas le dan tranquilidad si fue suficientemente gratificado. Regresión. O bien, en un momento dado, busca, sobre todo en la adolescencia, durante la etapa de adolescencia, resolver ese conflicto que quedó pendiente en una de las etapas anteriores y entonces hacer regresión a esa etapa. Tanto fijación como regresión intentan explicar por qué algunas personas desarrollan un trastorno de la personalidad, por ejemplo, la etapa anal. En la etapa anal la persona retiene y controla sádicamente y evita expulsión, y tenemos el trastorno obsesivo de la personalidad, en el cual la persona tiene que tener el control de su alrededor, busca que nada salga de su control, las personas que están alrededor tienen que ser controladas, pues esta persona tiene que hacer lo que él quiere, y de forma sádica busca controlar a los demás. Esta es una característica de la etapa anal. Entonces, esas son teorías que tratan de explicar en aquella época los trastornos del desarrollo de la personalidad. Para Freud hay tres tipos de estructuras psíquicas que, junto con el desarrollo psicosexual, son muy importantes para que el individuo se desarrolle su personalidad. Y entonces empezamos con el ello. Para Freud, este, recuerden ustedes, es un modelo. Es un modelo que trata de explicar el funcionamiento mental del individuo a través de la teoría psicoanalítica. Es importante con esto decirlo, porque no es una ley, es una teoría. Y las teorías son, pueden ser modificadas, pueden ser superadas, incluso pueden llegar a desaparecer, pero hoy por hoy conserva muchos de estos elementos que voy a mencionar dentro de la teoría del desarrollo de la personalidad. Y la primera es el día de yo, el id. Para Freud hay una serie de impulsos instintivos, que son los instintos. Los instintos, sobre todo en el bebé, son conductas con las cuales el individuo nace con ellas y son con fines de supervivencia. O sea, cuando nace un bebé hacemos una serie de pruebas para ver cómo está su desarrollo neurológico, y hacemos la prueba de pasar aquí el dedo para que busque y lo pesque el dedo y lo succione. Si no tuviera ese reflejo innato, muere. Entonces, los instintos son elementos, son bases de sobrevivencia, y estos dos instintos implican un cierto tipo de energía, una pulsión llamada Freud, y esta energía que procede de los instintos busca
resolver varios estados de tensión para, para superarlos, para satisfacerlo y desarrollar placer. Entonces el ello nace o se forma en este elemento. Tiene un fuerte componente probablemente genético, seguramente genético, desde el punto de vista de la biología, porque es genético desde el punto de vista psicológico. Y este impulso del ello, de alguna manera, viene transmitido genéticamente desde los padres y es una necesidad de resolver estados de tensión para buscar situaciones de placer. Entonces el ello, la base es el desarrollo del placer. Ese es inconsciente. Y el ello busca elementos que le permiten descargar esta necesidad de placer y empieza a tener interacción con seres queridos que un momento le van satisfaciendo y demanda que le dan esa satisfacción. Este ello no tiene género, esto es, si es hombre o mujer, el ello no le importa, él abarca todo lo que dé satisfacción, placer, elementos de ese tipo, para él es lo que va a buscar. No tiene tiempo, a cualquier momento, cualquier lugar, el chiste es descargar este elemento, esta demanda de placer. En el ello, por lo tanto, tiene este elemento de vigor, que nosotros hablar del temperamento, que está muy asociado a las teorías psicobiológicas de Cloninger. Ahora bien, al igual que un árbol, de repente, para desarrollar una rama, comienza con una yemita, esa yemita va creciendo, se va fortaleciendo, se va haciendo un tronco grueso. De esa manera, Freud decía que aparecía el yo. Para que el yo desarrolle, tiene que ver dos elementos muy importantes. Bueno, tres. La primera es que tenga una buena estructura biológica. Que haya una mielinización adecuada de las neuronas. Que haya una serie de sinapsis nuevas que se vayan creyendo a través de la estimulación temprana del bebé. Entonces, hablamos de un desarrollo biológico, hablamos de un desarrollo psicobiológico, pero también un desarrollo psicosocial. Y ese desarrollo psicosocial está dado en la interacción entre madre y bebé. O sea, es importante la interacción madre y bebé para poderse desarrollar el menor. Porque ese que un dado le va a dar las primeras bases de crecimiento y después se va relacionando con otras figuras significativas como padre, como los hermanos, los tíos, los abuelos, que si un momento dado habían conseguido la pareja, sacar a los suegros de la relación, pues ahora que son los suegros abuelos, ¿cómo les van a sacar? Entonces ya entra nuevamente a la familia y hace su nuevo merequetengue, pero ya les hablaré más adelante sobre eso. Y entonces tenemos de que el yo, en base al desarrollo de sus órganos de relación, con sus órganos de los sentidos, y va conociendo, va aprendiendo y va tomando decisiones a su alrededor, va a tener que empezar a tener presión sobre el ello. O sea, de repente el niño chamaco de 2 años, los terribles 2 años, es un berrinche y todo eso, el papá va a calmarlo, mata de calmar, no se deja y le da un buen manazo. Ya se cansaron. Y entonces, ¿qué pasó? Entonces, dos elementos para el desarrollo sano del individuo. Por un lado, una buena base de afecto, una buena base de amor, y por otro lado, la frustración óptima. O sea, al niño hay que darle todo, hay que promoverlo, que haga lo que puede hacer el esfuerzo para alcanzarlo, no darle todo, pero tampoco frustrarlo constantemente, porque si se frustra constantemente, entonces hay un problema en el desarrollo del individuo. Entonces el equilibrio entre afecto, amor, una buena base, un colchón de amor, y la frustración óptima, y aquí la palabra mágica es óptima, es lo que le van a permitir el desarrollo del individuo, sobre todo en esta etapa del yo, del ego. Y a medida que el niño va creciendo, va aprendiendo los valores de los padres. Va aprendiendo a lo que socialmente es bien aceptado, lo que culturalmente se requiere para desarrollarse uno como hombre o como mujer. Entonces, todos los elementos van formando el carácter. Esta relación yo con mi demanda del medio ambiente, el cual trato de satisfacer, o incluso al revés, busco frustrar porque me han frustrado a mí, o busco desquitarme de la que me deben.
Pero voy desarrollando ciertas características que van dando el carácter y que según la teoría freudiana, alrededor de los 7 años se crea y se desarrolla hasta la adolescencia. Después de la adolescencia ya hace otros elementos de crecimiento distintos, pero las bases serán los primeros 7 años. Entonces, para los primeros 7 años ya desarrolló el complejo de Edipo, ya en toda la etapa de latencia el menor, entonces ya está listo para crear este carácter que le va a permitir enfrentar las demandas sociales y decir qué satisface y qué no. Entonces tenemos el ello va creciendo, va desarrollando, se va relacionando con los padres, y entonces el menor va aprendiendo lo que es bueno y lo que es malo, lo que es justo y lo es injusto, lo que se debe hacer y no se debe hacer, pero ojo, lo puede saber, pero eso no quiere decir que lo pueda llevar a cabo si no está bajo la supervisión de los padres. O sea, un menor se fija en los ojos de los padres para saber si lo que está haciendo es aprobado o es desaprobado. O sea, un niño cuando hace una travesura es muy fácil saberlo porque se les queda mirando los ojos y pone una cara de pingo, de pinga, ¿sí? Mirándolos porque va a ser algo que va a desagradar y hasta se ríe. Todos los niños pequeños pueden definir lo que es bueno, lo que es malo, pero no lo pueden aplicar a sí mismos porque todavía le falta desarrollar una estructura psicológica, el super yo. Le pongo los términos de ello o id, yo o ego, superego, porque muchas traducciones en inglés utilizan el término de id, ego o superego. O lo van a ver incluso si están en la literatura norteamericana o en inglés, más bien. Vamos a ver ustedes que utilizan esos términos. Entonces, en el super yo, el niño ya no requiere la supervisión de los padres, ya no requiere de los ojos de los padres para saber lo que es bueno y lo que es malo, y lo puede aplicar a sí mismo, porque él los tiene metidos en su cerebro. Esos ojos de aprobación o desaprobación ya están integrados en el menor. Entonces, cuando lleva a cabo una acción en la cual inconscientemente percibe esos ojos que dicen, me es desagradable lo que estás haciendo, te voy a castigar por lo que estás haciendo, desapruebo lo que estás haciendo, lo siente el menor o lo siente ya el adulto incluso, y entonces tiene la capacidad de culpa, tiene la capacidad de remordimiento. Y si tiene capacidad de culpa o de remordimiento, busca entonces cómo resolver esa situación. Busca reparar el daño que ha ocasionado con esa actitud. Entonces, un desarrollo normal del super-yo implica que el individuo va adquiriendo las bases educacionales que dan los padres, da las bases morales, da las ambiciones, o sea, la ambición de un menor está en base a la ambición que ve de los padres. Quiere tener un menor que lea, la medida que va creciendo, que vea a los padres estar leyendo. Si los padres se la pasan viendo series de televisión y el menor está viendo eso, pues eso es ser papá, es ser mamá, es ser adulto, pasárselo viendo Netflix. Pero si ve que los padres están leyendo el periódico, están leyendo la revista, todo eso, y sobre todo, están en la etapa del Edipo, pues yo quiero ser como mi papá para ganarle a mi mamá, quiero vencer a mi papá, imitando lo que él hace para ganar a mi mamá, o al revés, ¿no? Entonces, en esa etapa del desarrollo del superego, va adquiriendo los valores morales, sociales, ambiciones, metas hacia el futuro. Va a ir desarrollando el menor. Ahora bien, ¿qué pasa si en un momento dado los padres son exageradamente punitivos? Que lo hacen sentir culpable por todo, que lo hacen sentir que todo lo hace mal. Pues desarrolla un super yo muy grande y te usa una persona inhibida, temerosa, preocupante, depresiva. ¿Qué pasa si al contrario? Ni lo pelaron, el superior se le desarrolló como pudo, como no pudo identificarse con los padres porque ni le hacían caso, se identifica con el hermano mayor que es un adolescente y los adolescentes somos caóticos en esa época y entonces desarrolla un superior muy laxo. ¿Qué pasa si tengo un superior muy laxo? Predomina el ello. Entonces tenemos una persona impulsiva, berrinchuda, demandante, controladora.
y que le vale las necesidades de los demás. Entonces, la idea es el equilibrio de todo esto, ¿no? Uno se pregunta, pues, con todos esos elementos, ¿por qué no queda todo el mundo alterado o todo el mundo es un sociópata? Pues porque en un momento dado también tenemos recursos personales y el resto del medio ambiente nos da elementos que son a base de dos más, elementos que he mencionado. Primero, la cultura. La cultura que viene de cultivar, viene de poner una semillita, hacerla crecer, ¿verdad? Y después cosecharla. La cultura, esto es adquirir elementos socialmente aceptados, por lo menos socialmente sancionados como aceptables en un momento dado. Y la ideología. La ideología son esas bases sociales, políticas de una región, de una zona, en la cual indican cuál debe ser lo políticamente aceptable o socialmente aceptable dentro de una región. Aquí tenemos una Ciudad de México muy grande, entonces puede haber muchas ideologías. Pues imagínense una persona que está en el campo, o que está en Rusia, o que está en Canadá, o que está en Afganistán, o que está en Irán, y tienen esas ideologías distintas en cada una de estas zonas. Entonces, en base a esas ideologías se va formando también la personalidad. Entonces, es como muy complejo de saber la personalidad y no solamente los tres elementos, pero esos elementos dan la base de cómo entender el desarrollo del individuo. Ahora bien, a través de la teoría estructural, que es la de yo-yo y super-yo, el niño va aprendiendo a tolerar la frustración. O sea, para desarrollar el individuo, y sobre todo, compañeros, esta es una manera que ustedes pueden evaluar la fortaleza del yo, porque el yo es la parte consciente de la personalidad, mientras que el ello y el super-yo son inconscientes. El yo solamente tiene una parte inconsciente, que son mecanismos de defensa, y que están al servicio del yo. Está al servicio a ver las necesidades de los demás fuera. El yo tiene la función de decirle al super-yo, oye, espérate un poquito, no presiones tanto, o decirle al ello, espérate, ahorita no puedes salir, pero yo te digo qué horas puedes salir, déjame pactar con el super-yo para que salgas, y de esa manera ir controlando. Entonces, un yo fuerte implicaría determinar, aplazar las necesidades del ello y pactar con el super-yo para que pueda salir algo del ello. ¿Y en base a qué lo voy a hacer esto? En base a valorar mi realidad, en base a valorar mis elementos externos, en base a los valores sociales, los valores de justicia, las demandas del medio ambiente. Y entonces ahí determino cuándo sale de ello y cuándo no sale, cuándo pacto con el super-yo, cuándo lo dejo que hacer, si te da la gana. ¿Ok? Ahora bien, una manera de valorar el yo, cómo está integrado el super-yo, es para saber cómo está su relación con el ello y el super-yo, es viendo, por ejemplo, la tolerancia a la frustración. Si la persona tiene poca tolerancia a la frustración, si cada que pasa una situación frustrante reacciona con coraje, con rabia, hasta se pelea y todo esto, habla de que hay un yo débil porque predomina mucho el ello. El ello que busca satisfacer cualquier cosa que se le pegue la gana. Y como no lo consigue, pues hace coraje, hace rabieta, se comporta como un menor. Entonces, ¿qué tanto la persona es capaz de tolerar frustración? Nos habla qué tanto el yo tiene control sobre el ello. Otra manera de valorar la función del yo es ver cómo resuelve sus problemas externos, cómo enfrenta distintas demandas hacia el exterior, cómo entiende valores que se dan socialmente, valores que se dan en la familia, que pueden ser distintos, quiero que sepan, su concepto de formas o alternativas de resolver distintos tipos de situaciones cuales se hubiera envuelto. Entonces, en base a esa capacidad de resolución de problemas, nos habla de una fuerza del yo. Claro, me estoy aquí refiriendo a una persona que en un momento pueda tener una estructura intelectual adecuada, porque personas con retraso mental van a tener problemas de este nivel, van a tener poca tolerancia a la frustración y su capacidad de resolver problemas va a ser muy baja. Entonces, dependiendo también del grado del monto intelectual, vamos a poder valorar este tipo de situaciones. Tolerancia a la ansiedad. Y aquí habla que tanto tenemos un super-yo opresivo. Un super-yo que es opresivo y que empobrece o está pobre, el yo para defenderlo, es una persona miedosa. Es una persona que cualquier cosa le preocupa.
Es una persona que ahora que estamos encerrados mejor, porque de esa manera no tengo que enfrentar las demandas sociales. Entonces, hablamos de que existen personas que tienen distintos niveles de tolerancia a la ansiedad, mientras más alto sea la tolerancia a la ansiedad, tenga poca tolerancia a la sociedad, a la ansiedad, la poca tolerancia a la ansiedad sale en superior pesado, por eso. Ahora bien, ojo, nuevamente, una persona que tiene una patología psiquiátrica, por ejemplo, un trastorno depresivo mayor, pues va a tener una gran ansiedad, va a tener poca tolerancia a la ansiedad. Una persona que tiene un trastorno ansiedad generalizado, una persona que tiene crisis de angustia, tiene baja tolerancia a la ansiedad. Y no es que tenga un problema de la personalidad, es un problema de un padecimiento mental que en una persona normal se agregó. Entonces, ojo cuando valoren este tipo de situación. Y un siguiente elemento que valora el desarrollo de la personalidad es que tanto puede superar duelos. Compañeros, tenemos esos elementos de ansiedad y de pérdidas en la actualidad. En la medida que nosotros superamos situaciones frustrantes, situaciones de ansiedad, superamos duelo, y pero superar duelo no quiere decir como que no pasó nada, sino recordar, pero que nos duela cada vez menos. Es lo que nos hace crecer, madurar, entre otras cosas. Crecemos y maduramos y fortalecemos esa personalidad porque la personalidad sigue también madurando a través del tiempo, a través de las edades, a través incluso de los estados seniles. Constantemente estamos enfrentando nuevos problemas, nuevas situaciones y tenemos que dar recursos nuevos a nosotros. Entonces hablamos de que tenemos que tener recursos para enfrentar las frustraciones, cómo resolver problemas, cómo superamos la ansiedad y cómo superamos nuestras pérdidas, nuestros duelos. Compañeros, compañeras, mientras más años vivamos, más riesgo de despedirnos, de tener pérdidas. ¿Quién deja de tener pérdidas? Pues váyanse antes. Pues no, ¿verdad? Nadie se va a ir antes. Entonces, hay que superar estos elementos. Y si uno se queda atorado, entonces para eso es útil la ayuda psicoterapéutica. Ok, teoría de la coraza caracterológica. Bueno, si tenemos un niño que se va desarrollando y tiene un temperamento pequeño, un temperamento sensible, y el yo requiere cubrir, proteger este temperamento sensible, bueno, pues va desarrollándose un yo que lo vaya protegiendo. Ese yo va a tener las demandas del medio ambiente, va buscando gratificación del medio ambiente, pero sobre todo va a evitar ser dañado. Y entonces el yo busca cubrir las expectativas familiares, pero ahí está el problema. Muchas veces las expectativas familiares, si son demasiado altas, oye, ¿cómo que sacaste 9 en el examen? No, 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 tú estás hecho para 10, eso no quiero. 8, no, hombre, 7, te voy a matar. ¿Cómo que sacaste 7? Pues, ¿qué hijo he hecho? ¿O qué hija tengo? Te voy a sacar de la escuela, no mereces nada, eres peor que nada. Saca 10. Ah, qué bueno. Es bueno porque para eso te pago la escuela, ¿eh? Qué bueno que saques 10. O sea, en un momento dado, si tiene expectativas familiares muy altas, no, es que tengo que decirle eso para que diga, qué barbaridad, debo superar para ser mejor. No es cierto, está provocando a una persona frustrada, que no puede conseguir resolver las demandas de la familia. Obviamente esto va desarrollando un tipo de carácter en el individuo que le va haciendo, pues, responder ante las demandas y esto obviamente va ocasionando en un momento dado en el futuro problemas en el desarrollo interpersonales. Si por el contrario la familia le da todo, lo gratifica todo, todo está bien, no importa que seas un burro, pero mira, te voy a comprar lo que tú quieres, no te preocupes, no hagas nada en la casa, tú pásatela bien, no me preocupa nada. Entonces, la expectativa, la estructura que va a desarrollar es de que denme, 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 denme. No te voy a dar nada, ¿eh? Entonces, de acuerdo a las expectativas familiares, se va desarrollando, se va a formar esa caracterológica y después vienen las demandas sociales, qué es lo que la sociedad pide, qué es lo que la escuela demanda del individuo, y en un momento dado tiene también que enfrentar esas estructuras. ¿Qué pasa si en un momento dado el individuo no está en la Ciudad de México, sino que está en una zona de guerra? ¿Qué tipo de desarrollo de carácter va a tener un niño que se encuentra en una zona de guerra? Y no estoy hablando de Irán, no estoy hablando de Afganistán,
Estoy hablando de la Sierra de Guerrero, donde muchos niños de pequeños ven que la única manera de sobrevivir es aprender a usar un fusil. Y lo han visto en fotos. Procesos, sacado una serie de fotos sobre eso. Entonces, todos esos factores van provocando un efecto en la estructura de la coraza caracterológica. Y finalmente, ¿qué es lo que el medio ambiente me está demandando? ¿Qué es lo que necesito? O sea, yo quiero tener dinero como de lugar. Yo quiero acabar con aquel fulano que me hizo algo malo y me la debe y me lo voy a acabar. O sea, la persona busca de acuerdo a la medio ambiente social, familiar, escolar, educativo, a través de los medios masivos, a través de los medios masivos de comunicación, a través del internet, a través de las redes sociales. Qué barbaridad. Hace poco vi una paciente, una jovencita, que se quería suicidar, está deprimida, se quería suicidar, porque no tuvo suficientes likes en una publicación que tuvo a través de internet. Entonces, todos estos factores medioambientales van afectando el desarrollo de la estructura caracterológica del individuo. Y dependiendo a ciertas situaciones, va a provocar respuestas que pueden ser inadaptadas debido a este problema en la estructura del carácter. ¿Cómo participa también el desarrollo de la personalidad? Bueno, la familia tiene varias funciones. Una de esas funciones, en primer lugar, es darle protección, es darle cariño, es asegurar su alimento, asegurar su vestido, asegurar su escolarización, participar con el resto de la familia para que se identifique, pero además le da un carácter al individuo. O sea, si una persona tiene varios hermanos, pues va a ver que los hermanos son como los dedos de una mano. Son distintos cada uno de ellos. Todos pertenecen a la misma mano, pero uno es gordito, el otro es flaquito, el otro está alto, el otro es chaparro. Todos tenemos distintos elementos que nos hacen individuos y nos permite diferenciar unos de otros. Entonces, la función de la familia es darle una identidad de trato distinto. Cuando se forma una pareja, es una relación dual. Cuando nace el menor, es un triángulo. Bueno, eso es un triángulo, ¿eh? Es un triángulo. Entonces, la relación triangular se da desde el momento que nace el bebé. Y entonces los padres de repente resuelven situaciones de afecto o de conflicto a través de un tercero, a través del bebé. Y entonces el bebé va adquiriendo elementos de ambos padres. ¿Qué pasa si un solo padre? Bueno, pues va a adquirir el elemento del padre primordial y si un momento dado este padre tiene contacto con abuelos, del menor, pues va a desarrollar esos elementos que está requiriendo para poder ser desarrollado adecuada. Oiga, que no tiene abuelos, bueno, seguramente el exterior, un tío, un primo, un maestro, va a tener los elementos que le van a dar identidad personal, individualización. Hay familias en las cuales todos tienen que tener la misma característica, todos tienen que vestir igual, todos tienen el mismo trato, y si uno se porta mal, le pega a todos, bueno, pues ahí tenemos un problema de individualización. Ahora bien, ¿qué pasa si en vez de ser 3, pues nacen gemelos? Son 4. La relación no es de cuadrado, no, son 2 formas triangulares. De tal manera que eso hace que se individualice un gemelo del otro. Y muchas veces los padres pueden diferenciar quién es uno y quién es el otro por su conducta, porque le dieron un tipo de trato distinto uno del otro. Entonces, es lo que da la familia para el desarrollo de la personalidad, la individualización. Pero además tiene que edificarse como grupo. No es lo mismo los González, que los Pérez, que los alemanes. Cada uno de ellos tiene una característica que los identifica como grupo. Y ese identificar como grupo además tiene elementos de individualización. Entonces, todos son elementos que van dando estructura al individuo. Y bien, los límites del yo. Los límites del yo es dónde termino yo y dónde comienza el otro. Dónde yo voy a respetar lo mío y respetar lo del otro. Eso le da a la familia. En la familia, tú no puedes hacer esto porque esto ya no es tuyo, esto es mío. O eso es tuyo, tú lo cuidas, tú lo atiendes. O sea, va dándole los elementos que puedan individualizar al individuo, pero también
le pone límites para que pueda desarrollar su propia estructura del super yo. La familia debe dar la seguridad al menor, la seguridad de que en la casa te salvas de las presiones del exterior. En la casa hay elementos para que tú puedas estar tranquilo, desarrollarte tranquilamente. ¿Qué pasa si hay violencia intrafamiliar? Pues obviamente los elementos de seguridad no están funcionando. Es uno de las bases importantes, el segundo nivel de la pirámide de Maslow. Ojalá tenga oportunidad de realizar la pirámide de Maslow. Es M-A-S-L-O-W, Maslow, en donde habla sobre las necesidades del individuo para desarrollarse desde el punto psicosocial y que le da satisfacciones ante la sociedad, cómo lo va adquiriendo. Y la seguridad es una de las más importantes. Después de satisfacer las necesidades fisiológicas, viene satisfacer la necesidad de seguridad para poder crecer, para poder desarrollar como individuo. Y toda familia también le da bases para autoestima y autovaloración. Esto es en base a gratificar, lo hiciste muy bien, así debe hacerse, te equivocaste, pero después lo haces bien, no te preocupes, fallaste, bueno, pues no me gustó eso que hayas fallado, ¿qué vas a hacer? Ah, vas a hacer esto para evitar nuevas fallas, a ver si es cierto. Ah, mira, sí lo conseguiste, bien, te doy un like. Entonces, con esos elementos va creciendo el individuo también. Y, ojo, bases morales, bases espirituales. Espiritual no significa ir a iglesia exclusivamente, sino sentir que existe algo superior a uno, con el cual busca llenarse, que le dé seguridad, que le dé elementos de tranquilidad. Puede ser la naturaleza, puede ser el ecosistema, puede ser Dios, puede ser el cosmos. Algo existe que yo sé que me va a dar tranquilidad interna y me va a permitir aspirar a ser una mejor persona, aspirar a ser alguien que del cual sea confiable ante los demás, porque confío en mí mismo a través de la espiritualidad. Y las bases morales que ya mencioné hace un momento. ¿Cómo la interacción en padres y madres? Ok, cuando van haciendo pequeño, está chiquito, es muy importante que se establezca la simbiosis madre-hijo, porque la madre se cree es como un espejo. Esta madre es un espejo que le dice al hijo si está contento o está enojada. O sea, una madre contenta, el niño lo capta. Es un espejo que le dice que le hizo las cosas bien. Si la mamá está enojada, es un espejo que dice que le hizo algo mal. Si el niño hace una coquetería, si el niño hace una cosa agradable, entonces la madre tiene una respuesta de afecto, de amor, de cariño, le inunda. De repente el bebé sonríe por primera vez y la madre se llena de locura y lo vas, lo ves y quiere volver a hacer sonreír, ¿no? Ese día el papá ya no cenó porque llegó, se la pasó todo el día dándole caricias y besos al niño para que lo va a sonreír. Entonces, la simbiosis madre-hijo es muy importante. Hay una relación en la cual el niño recibe alimento, pero la madre también, al vaciarse la leche materna del pecho, también le satisface una tensión, le provoca un placer al quitarle ese peso, ese dolor de los pechos que están tumefactos de leche. Y además, se siente muy satisfecha como madre en el día que el niño va desarrollando la mirada curiosa, que el niño sonríe, que el niño lo toca, la besa. Y cuando aprende a abrazar, le da un abrazote con todas sus fuerzas. Todos los elementos van a fortalecer la simbiosis madre-hijo. Y es muy importante. ¿Qué pasa si la madre es una madre depresiva? Tiene una depresión postparto. El bebé hace monerías, hace todo, aquí estoy, veme. Y la madre, ¿por qué me siento mal? ¿Por qué me estoy así? No quiero vivir. Le hago daño a los demás. Y eso es tóxico para el bebé. Es una sensación desagradable que está llenándose. Y toma una leche tóxica. A veces con adrenalina, si la madre es muy ansiosa, con adrenalina. Y el niño tiene cólicos. Y tiene malestares porque ha recibido poco afecto y mucha ansiedad. Ha recibido mucha depresión por parte de la madre. Pues es importante detectar oportunamente los cuadros de depresión materna, que se da generalmente al mes de nacimiento del bebé. Entonces, ojo cuando se van dando estas situaciones. Ahora bien, pero la simbiosis madre-hijo también, entonces, la base de afecto y la frustración nocturna son dos elementos importantes para el desarrollo del menor. ¿Y en qué participa el padre de la simbiosis? Pues la función del padre es empujar a la madre a que cuide el bebé.
Si el padre se pone celoso, ay, este le da todo, mi hijo le da todo a su mamá, la mamá todo al hijo y a mí ni me pela, no me hace caso, estoy externo. Entonces se siente celoso y empieza a interferir en la relación simbiosis-padre-hijo. Empieza a provocar ansiedad en la mujer, depresiones, todo eso, porque está muy celoso por esta relación. Y finalmente hay un término que se llama locus, que desarrolló, o por lo menos yo lo he escuchado eh, en teorías sobre el desarrollo de la familia, en los cuales hay distintos tipos de relación a la familia que hay que proteger. La primera es relación de pareja entre los padres. La segunda es la relación de los padres con los hijos, ¿verdad? Y la tercera, la relación entre hermanos. ¿Qué pasa cuando se rompe esa situación? Pues es un despapalle. Si de repente los hijos empiezan a fortalecer la relación con los padres, está al grado que uno de los padres aleja al otro padre para agarrar al hijo como si fuera su pareja. Si por otro lado los hermanos empiezan a ser uno toma la posición de padre para cuidar a los menores porque los padres nos pelan. Si un momento dado hay adicciones en algunos de los padres o en ambos padres, pues va a afectar el desarrollo del menor, que siente pues, que no vale la pena, que es más importante la botella, que es más importante la droga que el menor. ¿Qué va a pasar cuando crezca? Pues se va a buscar una pareja adictiva porque va a buscar resolver esa situación frustrante, que a ver si ahora sí puede conseguir a través del amor, que la persona deje la droga, que deje el alcohol y lo quiera a él o a ella, sobre todo a la mujer, a ella. Entonces, estos elementos que se están dando en el desarrollo de los locus hacen que pueda haber problemas en el desarrollo del individuo. ¿Qué pasa si se rompe la relación padre-hijos? Pues se puede dar el incesto. Entonces son situaciones muy graves cuando se rompen estos locus, estos grupos sociales que les he mencionado aquí. Entonces, muy importante establecer tipo de locus. Por ejemplo, los hermanos son los más grandes amigos y los peores enemigos. De repente se dan unos golpizos, de repente se quieren tremendamente, y eso va a ser base para sus relaciones con el exterior. Cuando tenga amigos y enemigos en el exterior, ¿cómo va a relacionarse? Total, la familia es un laboratorio donde se experimentan cosas que van a ser aplicadas después en el exterior. Muy importante, por lo tanto, esos elementos de locus para el desarrollo de la personalidad. ¿Qué factores influyen en el medio ambiente? Bueno, los elementos de la vida. Los elementos de la vida son situaciones que se dan a todos lados y que todos tenemos el riesgo de vivir. Ser asaltados es un riesgo de la vida. Tener una enfermedad crónica es un evento de la vida. Estar encerrados actualmente por el coronavirus es otro evento de la vida. Enfermar por coronavirus es otro evento de la vida. Estar intubado es otro evento de la vida. Entonces, los eventos de la vida van a afectar el desarrollo de la persona y mientras más tierna sea la persona en su desarrollo, los eventos de vida van a tener un mayor impacto en el desarrollo de la personalidad. La persona que está sometida a fuerte estrés, a las pérdidas, dependiendo de la edad, va a tener más recursos o no para poder enfrentar. ¿Qué pasa si un momento dado es muy pequeño para tener los recursos suficientes de mecanismos de defensa, por ejemplo, de defensa psicológicos, por ejemplo, para enfrentar el estrés y la pérdida? Pues tienen que ser los padres los que le den esa protección. O sea, cuando me llevan a mí un menor que está angustiado, que está deprimido, no le doy medicamentos al menor. Exploro la relación de los padres y promuevo que modifiquen esa relación porque eso nos va para controlar las necesidades del menor. Entonces, muy difícilmente yo llego a dar medicamentos a menores, sino, y sobre todo no antes de explorar cómo está la situación de relación familiar. Y me he dado muchas sorpresas. La reacción ante el trauma también va a depender de los recursos psicológicos de los padres para ayudar al menor a superarlos. Tuve oportunidad de trabajar cuando vino el primer temblor en 1985, trabajar con menores que sobrevivieron al temblor y que murieron los padres. Y los menores tuvieron más reacciones neuróticas, más reacciones de ansiedad, más crisis de angustia, aquellos que vieron que sus padres entraron en desorganización, en caos, cuando vino el primer temblor y sobre todo el segundo temblor. Mientras más desorganizada fue la reacción de los padres, mayores respuestas de malestar psicológico de los menores. Los menores dependen, por lo tanto, emocionalmente mucho de la respuesta emocional de los padres ante situaciones, ante eventos traumáticos. Y capacidad de resiliencia.
La resiliencia es la capacidad que puede tener un individuo de que ante eventos adversos que les he mencionado anteriormente, logra obtener, no solamente logra superar el evento, sino obtiene un aprendizaje, un crecimiento, un elemento que lo puede integrar a su personalidad y lo fortalezca y lo haga madurar más. Y que cuando se le vaya a enfrentar una situación parecida, tiene los recursos para enfrentarlo, no solamente enfrentarlos, superarlos, sino incluso hasta ayudar a los demás para superarlos. Entonces, la resiliencia es una estructura que se va desarrollando con el paso del tiempo, en base, obviamente, de padres resilientes. Hay teorías que si es pues, un factor genético, puede ser, pero también el medio ambiente influye mucho en la respuesta del individuo y los elementos sociales, las redes sociales que le apoyan al individuo para poder superar las cosas e ir haciéndose resiliente. Son las redes sociales, y me refiero a redes sociales de contacto social y no necesariamente redes sociales en cuanto a Internet, es otra cosa que no me voy a meter por el momento. Y el abuso de sustancias, el abuso de drogas. El abuso de drogas es un elemento que puede llegar a destructurar la personalidad, sobre todo en adolescentes. O sea, pónganse a ver niños que están inhalando en la calle. ¿Qué tipo de desarrollo neurológico van a tener? ¿Qué tipo de personalidad van a desarrollar? Entonces, el abuso de sustancias, y esto es una situación que me angustia mucho, debo reconocerlo, sobre todo porque va a haber cierta libertad de consumo de marihuana. Ahí tiene que haber una buena base legal. Por ejemplo, no pueden venderle marihuana a menores, a mujeres embarazadas, porque sabemos el efecto que va a tener el sistema. Y yo sé, porque yo lo he visto y está descrito en la literatura médica, de que personas que en un momento dado pueden tener un componente genético, vamos a poner esquizofrenia, que es de que hay unos caminos, hay unas vías dopaminérgicas que están asociadas incluso a la esquizofrenia. Pues a lo mejor tiene esa vía dopaminérgica mal, y en un momento dado consumir drogas va a provocar que la persona entre en un estado psicótico y empieza a desarrollar esquizofrenia. Porque yo lo he visto también, oiga, dice la madre, mi hijo tiene un grupo de amigos, cuales pues, todos consumían marihuana, y pues ve que todos consumían marihuana, todos estaban bien, pero mi hijo se volvió loco por eso, ¿por qué? ¿Por qué además no les pasó nada? Y a él sí, porque probablemente tenía el género de la esquizofrenia, tenía el género de una psicosis, y desarrolló la psicosis por consumo de drogas. Entonces, el consumo de sustancia puede ser un factor que afecte el desarrollo de la personalidad, ¿ok? Entonces, relaciones objetales, bueno, voy un poquito más rápido. Ah, Un elemento que evolucionó con respecto al desarrollo de las teorías psicoanalíticas del individuo, de la personalidad, es que nosotros vamos desarrollando nuestro psique, nuestra personalidad, nuestro yo, en base a cómo nos relacionamos con eh, de autoridad, con figuras de apego, con figuras de afecto, con figuras importantes para nosotros porque nos cuidaron, nos dieron bases morales, bases sociales, todos elementos. Bueno, yo me relaciono con ellos y lo que interiorizo, lo que meto en mi ser, en mi desarrollo psicológico, es mi relación padre-hijo, madre-hijo, abuelo-hijo, hermano, hermanas, todos maestros, cómo voy interiorizando esas relaciones y los voy guardando. De tal manera que de repente si me presento ante una figura de autoridad, va a aparecer mi tipo de relación que yo tuve anteriormente en forma inconsciente y me voy a relacionar con otra persona de acuerdo a lo que tengo guardado en mis. Eso para mí es muy importante en mi relación como psicoterapeuta, porque a la medida que yo entiendo cómo me trata esa persona, voy entendiendo cómo fue sus relaciones con las figuras de la infancia, porque se relacionan conmigo de acuerdo a cómo se relacionan en el pasado con figuras de autoridad. Bueno, siempre y cuando me consideran a mí una autoridad. En eso se basa el fenómeno de transferencia que tocaré a lo mejor en otro momento, porque no creo que en este momento lo voy a tocar. Ahora bien, según las teorías de relaciones objetales, para poder interiorizar esas relaciones, comenzando vamos por imitar a nuestra relación de los padres. ¿Se acuerdan la etapa edípica? Bueno, la etapa edípica pues trata de conquistarse a la persona de otro género, imitando en muchas ocasiones lo que hace el papá o la mamá. Y de repente el niño con una maleta, ya llegué al trabajo. O dice la niña, ay, mira, te preparé un cafecito o un tecito para que lo comas conmigo. Bueno, están imitando relaciones que ven en los padres. Conforme va avanzando la relación, los padres se van identificando con ellos. O sea, tú tienes cosas que yo tengo. Tú y yo nos parecemos en esto. Hoy hacemos cosas iguales tú y yo. Entonces empieza a identificar elementos. A nosotros nos gusta el mismo equipo de fútbol. Entonces empieza a identificarse con la persona del mismo género. Y después viene la introyección. Esto es, ya esa forma
que yo estaba identificándome, que yo estaba imitando, ya no es una persona externa a mí, sino ya yo soy. Ya lo tengo aquí dentro. Ya forma parte de mi personalidad. Y entonces ya lo estoy imitando, ya soy yo, que estoy además combinándolo con otros grupos sociales con los cuales integré y los fui integrando en mi desarrollo personal y los mezclé todos ellos y esa es mi personalidad. Eso es mi self, mi sí mismo, ese núcleo de elementos que tengo combinados que me hace ser distinto a fulano, estando perengano, a mis hermanos o a mi hermana gemela, aunque seamos gemelas, ambas tenemos un núcleo distinto de relaciones interpersonales guardados en su ser y que eso me da la característica de mi personalidad. Bonito todo esto, ¿no? Interesante. Ok, entonces internalizo mis relaciones societales. Además, mis mecanismos de defensa van madurando, van creciendo y se van relacionando dependiendo de las demandas del exterior. Y voy teniendo una cohesión en el cual, cuando soy sometido a fuerte estrés, fuerte presión, no me desorganizo, no pierdo mi estructura. Busco mantenerla y sostenerla y cuidarla, mantenerla así. ¿Qué es eso del sí mismo? ¿Qué es eso del self? Bueno, seguramente a ustedes ha pasado que de repente dejan de ver a una persona muchos años, a lo mejor sus compañeros de primaria, de repente pasan los años, un buen día se enteran que andan por ahí, lo van a buscar y se encuentran. La otra persona, ustedes han cambiado, ya están más gorditos, ya usamos lentes, ya estamos pelones, o si es una mujer ya se pintó el cabello, ese cuerpo estructural que tenía, pues ya es una bolita de masa, ya es una persona distinta. Y se encuentra, tú eres fulanito, tú eres fulanita, ah, caray, ¿cómo has cambiado? No, hombre, pues ahorita pegó duro la vida, oye, pues, ¿qué te pasó? No, pues que soy médico, ah, pues con razón. Y de repente empieza a platicar y empieza a decir chistes y empieza, no, hombre, ¿qué has cambiado? Es el mismo de siempre. Ya no, ya me di cuenta, sigues igual, de chistoso, de amable, de cariñoso o de odioso, no has cambiado. Entonces, ese es el sí mismo, ese es el ser, es esa estructura interna que no cambia y solamente va a cambiar bajo dos situaciones: o desarrollo un estado psicótico o dependencia de consumo de drogas. Esos elementos van a ocasionar que cambie ese sí mismo, esa estructura. Y junto con ello, una manera de ver la vida, una manera de tener aprendizaje, una manera de tener información y externalizada, un elemento cognitivo personal. Bueno, pues ya les hablé mucho sobre el desarrollo porque estos elementos importantes para poder entender los trastornos de la personalidad. Ahora, la característica es de que son rasgos inflexibles y mal adaptados que hace que la persona no se interactúe bien con los demás. Déjenle, pongo unos ejemplos. Todos tenemos rasgos obsesivos, todos. Y los médicos, no se diga. Las enfermeras, pues ahí van también, no se hagan. Entonces todos tenemos elementos obsesivos, pero también tenemos elementos paranoides, pero también tenemos elementos histéricos, pero también tenemos elementos antisociales, sociopáticos. Tenemos una mezcla de elementos, medios esquizoides de repente, medios maníacos de repente, medios depresivos de repente. Todos tenemos esos elementos. Todos están imbricados, todos los elementos. ¿Para qué sirve eso? Sirve porque si de repente estamos metidos a distintas situaciones, va a predominar algunos elementos. Si un momento yo voy caminando en una calle que está solita porque estamos en la casa y veo a una persona que viene en sentido contrario y la valoro y no me da confianza, me cambio de lugar, me cambio de calle. ¿Estás paranoide? Pues será paranoide, pero es un recurso que tengo que utilizar para defenderme. Hecho de un recurso para salir adelante. ¿No les ha pasado de repente que se van a la cama a acostar y, ah, caray, ¿puse llave a la puerta? Sí, sí se la puse. No, no se la puse. Sí, se la puse. No, no se la puse. Ahí está con la idea obsesiva. Van y checan. Ay, sí se la puse. Ay, qué bruto soy. Ay, se acuesta. Ah, caray. Ahorita que dice clic, ¿sí hizo clic? No, no hizo clic. Sí, sí hizo clic. Van y checan. Ay, sí, qué bruto soy. Yo voy a acostar. Ya se acuesta a dormir. Ah, caray. ¿Y las llaves del gas? ¿Sí le cerré? No, no le cerré. Sí, sí le cerré. Y así la pasa. Todos tenemos elementos obsesivos. Y así por el estilo, todos tenemos elementos. Elementos que nos da adaptación a distintas situaciones.
Hay personas que en un momento dado estos elementos de repente pueden ser más superiores que otro, que predomine cierto rasgo, y entonces eso hace un distinto uno a otros nosotros. Tenemos esa individualización, tenemos ciertos rasgos que predominan con otros y que se van desarrollando dependiendo de las demandas sociales o familiares o escolares, etcétera, ¿no? Tenemos esos rasgos que van a hacer. Ahora, cuando un rasgo de esos elementos que he mencionado es exagerado, es muy alto, ya no es adaptativo, ya desadapta y entonces tiene problemas en su personalidad para poder interactuar con el resto de la gente. Por lo tanto, la persona choca con los demás. Si de repente está en un centro de salud ustedes y llega una persona que ya se peleó con el viene, después ya ha hecho pleito con la persona de la entrada, y después en informes ya se enojó, y después la enfermera que va a llevar a los pacientes, oiga, este tipo, ¿qué hace aquí? Sáquelo pronto. Es un trastorno de la personalidad hasta no demostrar lo contrario. Su trastorno de personalidad tiene problemas su relación entre personas y chocan constantemente. Ahora bien, la persona que tiene una sola personalidad quiere que todos los demás se adecúen a su forma de ser. Quieren que todo el mundo sea como ellos quieren que sea. Eso quiere decir que es la aloplastía. A diferencia de lo normal que es la heteroplastía, en el cual yo puedo relacionar, homoplastía, incluso homoplastía, en el cual yo puedo relacionar, pues, de acuerdo a las necesidades de los demás, soy empático y nos adaptamos. El otro no, el otro dice, no, los demás se tienen que adaptar a mí. Y además yo no ando mal. Entiéndalo, yo no ando mal. Ustedes son los que no me comprenden, no me entienden. Entonces son ego sintónicos, están sintónicos con el yo. Es aceptable para el yo su forma de ser. No siente que esté siendo mal. Y por lo tanto, no se da cuenta que lo que hace provoca malestar a los demás. No siente nada, no siente ansiedad. Pues ellos lo buscaron, ellos son los que hay que se aguanten porque ellos son los causantes de su malestar. Y debido a esto, no son empáticos, no son sensibles a las reacciones que él tiene que está provocando daño, pues no se da cuenta del malestar que ocasiona a los demás y que les ocasiona dolor, que ocasiona incomodidad, y además sienten que no necesita ayuda, pues como, que yo no estoy loco, son los demás, que ellos atiendan, es que no me entienden, es que no se dan cuenta cómo soy yo, tienen que aprender a tolerarme, así me hizo Diosito, sé que se aguanten los demás. Para el DSM-5, los trastornos de personalidad se organizan en varios grupos que llaman clúster. El primer clúster es el grupo A, que son excéntricos, que son inapropiados. El grupo B son trastornos de personalidad que son dramáticos, erráticos y emotivos. Y en el grupo C son aquellas personas que predominan los estados ansiosos o temerosos. Ya voy a explorar uno por uno todos estos. Lo que quiero llegar ahorita es, según el DSM-5, el trastorno de personalidad se caracteriza porque su forma de ser es constante, es interna, y que en un momento dado el resto de la gente se da cuenta de que ese individuo no se comporta como los demás. Más aún, la persona puede manifestar cualquiera de esos elementos, por lo menos tiene que tener dos o más para ser considerado un trastorno de la personalidad. Por ejemplo, su manera de percibir la realidad, percibir sus sentimientos de otras personas, está alterado. O sea, su manera de cognitivo en cuanto a cómo deben comportarse los demás, de valorar a las demás personas las valoran de forma inadecuada. No, tú no sirves, tú eres un asco, no sé cómo es que te conozco, tú eres mi amigo. Y al día siguiente, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Oye, pues ya me insultaste. Aguántate, hombre, está cotorreando. No es cierto, lo decía con sinceridad. En su elemento, la persona tiene respuestas afectivas inadecuadas para la situación que está viviendo, ya sea, muy intensas, o no hay nada de emoción. La persona está francamente fría. No se puede, no tiene capacidad de dar amor, no tiene capacidad de relacionarse afectuosamente con los demás. Y su manera de interactuar con otras personas pues, no funciona. Hay un problema en el funcionamiento interpersonal. O bien la persona es impulsiva. No tiene control de impulsos, estalla, se irrita. Ojo, este tipo de padecimientos se pueden problemas psiquiátricos. La característica siempre ha sido así esta persona. Siempre se ha comportado de esta manera. No es de ahorita, no es porque está ahorita encerrado, no. Siempre ha tenido esa respuesta a través de su historia y no se da cuenta. El instinto B es que es
es perdurable, es inflexible y ante distintas situaciones se comporta igual. Ese trastorno de personalidad. Distintos elementos, nosotros comportamos de esta manera. Si estamos en una fiesta, si estamos en una charla, si están en consulta conmigo, si un momento dado estamos en un viaje, conocemos a unas personas, nos comportamos de manera distinta, pero el trastorno de personalidad no. Distintos espacios, misma conducta. Eso lo hace inflexible y provoca malestar para él muchas veces, porque la gente no lo entiende, porque la gente lo hace sufrir o con respecto hacia los demás. Es de larga duración, es estable y generalmente inicia en la adolescencia. O sea, cuando ya se está formando la estructura de la personalidad. Y, ojo, esto no es debido a otro problema. Ojo, personas depresivas, personas ansiosas, personas que consumen drogas o bien están en síndrome de supresión a drogas o alcohol, pueden tener este tipo de conductas, pero en ese momento. Antes no se comportaban así, antes no eran así. Pero si un momento dado siempre han sido así, entonces sí es un trastorno de personalidad. Digo esto porque mejor ahorita en la casa, se van a estar señalando, fulanito, se está de eso, tanito. No. Ahorita está en una situación de estrés muy intenso y que puede provocar conductas que fuera de ese estrés no estarían haciendo, serían más adaptables. Bien, ojo, nuevamente, aquí estoy diciendo lo que mencioné hace un momento. El problema de su conducta no es debido a problemas de drogas o un problema médico, hipotiroidismo, a epilepsia, lupus eritematoso. Son situaciones que pueden provocar cambios en la personalidad y hay uno muy especial. El chamaco se sube a su motocicleta, no trae su casco, se pega en la cabeza, queda inconsciente. Una semana, responde, quedó bien, le tomaron tomografía, le hicieron resonancia magnética, todo bien. A los 6 meses, que está muy impulsivo, que está muy demandante, que no duerme, que habla solo, que se conduce como una persona distinta a la que antes era. Algunos autores han tenido el término de trastorno de la personalidad por causa médica. Y esta causa médica fue un traumatismo craneoencefálico que, aunque no dejó una lesión aparente, sí puede dejar daños en algunas estructuras que, a medida que va pasando el tiempo, se van manifestando cada vez más y más y más, hasta el grado de que hay un cambio en su personalidad secundario a un traumatismo que se dio hace 6 meses, hace 1 año, hace 2 años. Pues ojo, si tiene este tipo de casos, tiene que ser un tratamiento distinto a un problema de trastorno personal exclusivamente. Hay que estudiarlo nuevamente con tomografía, con resonancia, con electroencefalograma, lo que sea, pero hay que estudiarlo. ¿Ok? Bien, tenemos estudios de factores genéticos para poder explicar los trastornos personales que los mencioné. Hablamos de, existe un problema en la relación entre padre e hijos durante el desarrollo infantil, en el cual no fue suficientemente atendido sus necesidades de atenciones emocionales. Puede haber factores biológicos como problemas en la función cerebral, estos a través de una alteración de los neurotransmisores, o bien podemos ver a través de un electroencefalograma que alteraciones eléctricas. Sobre todo lo que hago es a la persona dejarla sin dormir toda la noche con deprivación de sueño y ver la respuesta que tiene. Y finalmente factores psicodinámicos en los cuales hay un problema en las relaciones interpersonales entre padres e hijos. Ya les hablé sobre el desarrollo de la coraza caracterológica y los objetos sí mismos. El objeto sí mismo como el self y los paquetes de defensa de forma inadecuada. Vamos a empezar a ver algunos tipos de trastornos de la personalidad y vamos a empezar con el grupo A, en el cual sus conductas son erráticas. Y tenemos el primero, que es el trastorno paranoide de la personalidad. Yo creo que es el más conocido, en el cual la característica es que la persona tiene una fuerte suspicacia hacia el exterior, siempre está evaluando en forma inadecuada a las demás personas y muchas veces busca encontrar un defecto en la reacción de la persona ante cierto estímulo provocado por él para demostrar que está en lo correcto. ¿Te fijaste cómo miró con asco? Oye, pero también estás escupiendo en el suelo, ¿no? ¿Y eso qué es? Mírate cómo miró con asco. Es que esa persona me odia, es que a esa persona le caigo mal. Pues ahí tenemos un problema paranoide de la personalidad. Se siente que está
buscando que lo amenacen, que le hagan daño. Son las personas que dicen, no hay amigos en este mundo. Un amigo es un peso en la bolsa, ese sí es un amigo. Puede ser una persona personal paranoide. En ese grupo A también tenemos los trastornos esquizoides de la personalidad. Y aquí la característica es que esta persona tiene una fuerte incapacidad para relacionarse emocionalmente con los demás. O sea, tiene poca expresión emocional, suele ser muy fríos, pero son personas que sufren mucho porque no saben cómo relacionarse con los demás, saben, quieren, tienen amor, tienen afecto, pero son incapaces de poder sentir la emoción adecuada y provocar una emoción adecuada en las demás personas con su cara de palo. Muy cercana al esquizoide de la personalidad está el trastorno esquizotical de la personalidad. Este trastorno esquizotipal, para muchos estudiosos, consideran como un paso previo a una esquizofrenia. Incluso en los manuales modernos del DSM-5 proponen que ese tipo esquizotipal de personalidad es un tipo parecido a la esquizofrenia sin que sea esquizofrenia. ¿Por qué? Porque esa persona sí está en contacto con la realidad. Sin embargo, su característica, aparte de ser medio frío ante los demás, es que de repente son personas que refieren que tienen una sensación espiritual rara, de que sienten que Dios les llama, de que oyen platillos voladores, oyen, ni siquiera los ven, los oyen, quedan por ahí. O sea, tiene una manera de valorar su medio ambiente distinto a los demás. ¿Te fijaste cómo se cayó eso? Eso que se cayó es porque alguien mandó una orden para que se cayera. Es que por aquí hay duendes, pero no te has dado cuenta. Hay que estar muy listo para pescarlos. Y lo hice tan serio que si viven mucho tiempo con esa persona, ahora que están encerrados, me han llamado para casos de personas que están viviendo con esquizofrénico y empiezan a tener conductas como el esquizofrénico. Pues claro, eso se pega, porque están tan seguros de lo que están viviendo que dicen que les está pasando. Vamos con el grupo B, que son aquellas personas que tienen una reacción adecuada ante el medio ambiente. Y entonces tenemos el antisocial de la personalidad. La característica principal es que es un violador de los derechos de los demás. Le vale el gorro los derechos. Primero yo y después hago lo que los demás. O sea, esa persona tiene un super yo muy chiquito, muy bajo. No tiene capacidad de culpa, no tiene capacidad de reparación. Hay distintos grados de trastornos antisociales de la personalidad. Los más graves pueden estar en la cárcel. Los más graves son los brazos armados de grupos de crimen organizado, los cuales tienen desprecio a la vida y pueden matar con una ferocidad increíble. Son aquellos que violan y buscan esconderse y siguen violando y matan niños y no tienen arrepentimiento. Solo tienen arrepentimiento cuando los agarran, pero fuera eso no lo tienen. Esos son más graves y son muy difíciles de tratar porque no tienen bases morales esa persona. Trastorno límite de personalidad. Bueno, aquí la situación es que estos pacientes tienen una relación muy inestable con los demás porque o los aman, los adoran, o son lo más horrible que existe en el mundo, lo más asqueroso. Pero además lo hacen de un jalón, de un momento a otro, y eso provoca un malestar muy fuerte a los demás. Estas personas son muy buenas para lastimar a los demás sin darse cuenta. ¿Sí? Una paciente me decía, oiga doctor, no me puede dar una receta de ansiolítico para mi familiar, que me que le gusta mucho, no, disculpe, pero yo no voy a dar una receta a una persona que no conozco, yo no sé cómo lo vaya a utilizar. Me queda viendo el paciente, usted es un cobarde, ¿verdad? Ay, chicos, ¿por qué me dice eso? Pues, ¿yo qué le hice? La lastimé al haber dicho que no lo iba a hacer. La lastimé al decir que yo desconfiaba en ella, al pedirme esa receta que no sé qué se la va a dar. Y reaccionó de una manera que me devaluó completamente, hacia un jalón. Por lo tanto, provoca mucho malestar a estas personas. Provoca muchos deseos de que no verlos. Pero además, al ratito se les quita, se les olvida. Ay, doctorcito lindo, muchas gracias por atenderme, estoy muy a gusto con usted, muy contento. Y yo, con un coraje aquí, ¿no? Pero, pues, aguanta, porque sé que esto es un tipo de respuesta normal en un trastorno límite de personalidad. Ustedes entenderán entonces por qué esas personas son tan desagradables. El histriónico de la persona se caracteriza porque además son personas que son muy emotivas y demandan mucho la atención, demandan mucho que las vean, que existen, y por lo tanto, si no lo hacen, se sienten mal. ¿Y cómo lo consiguen para ayudarse que se den cuenta que están ahí? Son seductoras, muy seductoras. Entonces, la personalidad, la persona siente lo máximo, siente que nadie lo merece. Por lo tanto, a los demás les vale, tienen que buscar que los admiren, si no los admiren no les importa. Primero yo, después yo, y luego yo, y al final yo. Los demás, pues ya les diré si les doy algo o no. Entonces, ese elemento hace que las personas, además son muy
atractivas físicamente, muy sensuales, muchos de ellos, son muy seductores también. La gran diferencia con el histriónico es que más que demandar atención, piden que ellos sean los únicos para ellos. Y si se da, pues no les importa. A diferencia del otro que está seducido para que siempre esté cuando uno los necesita. Vamos con el grupo C, que son los ansiosos. Y tenemos el trastorno evitativo de la personalidad, cuya característica es que no toleran ser frustrados, no toleran provocar o malestar que lo dan los demás sentirse mal a ellos, entonces evitan, se aíslan, no les gusta relación con los grupos o solamente con grupos que los conocen muy bien y desde la adolescencia ha sido así y no se relaciona con nueva gente. Su pareja tiene que ser alguien que no la vaya a hacer sentir mal, porque si no la corre. O ella corre para evitar esta situación. La dependiente de la personalidad se caracteriza porque el individuo busca ser sumiso, pero no es pegajoso. ¿Sí? Hola, ¿cómo estás? ¿Me quieres mucho? ¿Verdad que sí me quieres mucho? Ay, qué bueno. ¿Me prestas esto? ¿Me das esto? ¿Me das esto más? Pues constantemente está buscando que la gente lo aprecie, lo quiera, y además constantemente busca la confirmación de que es aceptado, y eso hace que pues, sean personas que rompen malestar, porque no se puede llegar un poco sin que se angustien, sin que se deprimen, y tienen que estar poniéndonos contentos con esas personas constantemente. El obsesivo, ahí se van a notar varios de nosotros. La persona es alguien que siempre está preocupado por el orden, por la organización, por el perfeccionismo, por el control. El gran problema con el trastorno de la personalidad es de que hay una palabra que los describe muy bien: la duda. Siempre tiene la duda si hicieron las cosas bien. Siempre tiene la duda si están haciendo las cosas de forma adecuada. Y por esa duda tardan en tomar decisiones. Aplaza decisiones y aplaza decisiones de los demás. Entonces tenemos un serio problema a ese nivel. Ok, ahora tratamientos. Hay dos elementos de tratamiento: farmacológico y psicológico. Tiene que ser la combinación de los dos. Algunos casos están utilizando ansiolíticos para poder disminuir los niveles de ansiedad, sobre todo si tienen que estar psicoterapia, pero se angustian mucho porque sienten que los van a juzgar, devaluar, atacar, a lo mejor hasta internar. Los ansiolíticos pueden ayudar a que la persona tenga control de su impulsividad, pero muy especialmente y más efectivo que los ansiolíticos son los antidepresivos. Los antidepresivos se ha visto que al mejorar los niveles de ansiedad y depresión, tienen ahí más control en sus reacciones de personalidad. Probablemente los más estudiados y los más efectivos sean los inhibidores de la captura de serotonina, y después los más recientes, los llamados duales, que implica inhibidores de captura de serotonina y norepinefrina. Los antipsicóticos ya utilizarlos sobre todo en casos de pacientes los cuales al estar en el fuerte estrés ya han tenido brotes psicóticos. Hay personas con trastorno de personalidad que ante la presión, ante el estrés, a una situación traumática, se psicotizan. Ya hay que utilizar antipsicóticos. Y los estabilizadores de efectos, principalmente aquellos que tienen cambios bruscos de la personalidad, cambios bruscos de estados emocional, sobre todo al estar sometidos a estrés. Los estabilizadores del afecto son los más adecuados para estos casos. Pero la psicoterapia está indicado en ellos. Aquí tenemos un grupo de psicoterapias que puede ser de utilidad. Yo utilizo la psicoanálisis, o bien utilizo técnicas de psicoterapia psicodinámica breve. La terapia cognitivo-conductual es actualmente la más estudiada y ha ayudado a las personas que tengan conciencia de sus conductas para modificarlas y no dañar a los demás. La psicoterapia interpersonal implica que aprendan a cómo relacionarse con los demás, y no está de más incluir psicoterapia marital o familiar para que la red social provocada por la familia o por la pareja ayuden a la estabilización del paciente. Entonces, la combinación de varios de estos elementos puede servir. Ahora bien, con todo y todo, tenemos un buen grupo de pacientes con trastorno de personalidad que ni con una bomba atómica van a cambiar. Así se van a quedar. Y bueno, uno no es Dios para resolver todo. Bueno, terminaré por presentarles un pensamiento. Cuando noto que a alguien le caigo mal, intento caerle peor. No me gusta dejar las cosas a medias. Eso lo diría una persona con trastorno de personalidad. Así que aguas si alguien lo dice, ¿eh? Pues con esto me despido. Les doy mis datos de contacto para cualquier cosa con mi correo electrónico, con mi celular. Si un momento se requiere, sobre todo en estas épocas de gran ansiedad, gran tensión, con mucho gusto los puedo orientar, los puedo atender. Por el momento, me despido por ustedes. Soy el doctor Mario Gómez Espinosa, soy médico psiquiatra y psicoanalista. Y